porque ya somos circuito nacional. Tenemos también presencia en el estado Táchira y sur del lago de Maracaibo a través de la 101.7 FM. También nos puede sintonizar en el estado Aragua a través de la 102.5, en Anzoátegui a través de la 99.3, en Monagas, en la ciudad de Maturín a través del 88.1 FM. Mientras tanto, en Trujillo, Portugués y Barinas nos puedes conseguir a través de la 89.1 FM, nos puedes escuchar. Y en Nueva Esparta a través de la 106.5 FM. Para aquellos que nos siguen a través de la transmisión en streaming, en YouTube y en las redes sociales, tenemos una placa, ya pantalla completa, con los distintos diales. Estamos en Caracas, en Táchira, sur del lago de Maracaibo, en Aragua, en Anzoátegui, en Maturín, en Trujillo, Portuguesa, Barinas, Apure y Nueva Esparta, en 11 localidades de nuestro país. Circuito Nacional Venezuela News Radio, ciudades, estados, 11 señales, 11 señales en todo el país. Nos puede escuchar a través de Venezuela News Radio. Reitero, les saluda este servidor Carlos Arellán Solórzano en este espacio en Contexto Radio para la revisión de información de actualidad e de interés internacional. Una revisión que complementamos o que servimos con el análisis de nuestros invitados especiales, ya sea presencial acá en el estudio, vía telefónica o vía videollamada, todos los recursos disponibles que nos concede la tecnología al servicio de la comunicación alternativa, la comunicación contrahegemónica, la interpretación alternativa de los eventos, grandes eventos en el mundo. Uno de esos eventos, sucesos que vamos a estar revisando en esta primera parte con nuestro invitado al cual vamos a contactar. Digo aquí a nuestro operador que ya puede empezar a contactar al profesor Ernesto Wong, quien es analista internacional, docente, investigador. Vamos a revisar con él, vamos a profundizar con él lo relativo a los conflictos que no son nuevos, pero tienen una presencia reciente en la dinámica mediática. Los sucesos, la guerra en la República Democrática del Congo y también la guerra en Sudán, la cual empezó su expresión más reciente en abril del 2023. Asimismo, si nos rinde el tiempo, si nos alcanza la conversación, también revisar sobre este fenómeno de la retirada de las tropas, de la presencia militar francesa en la zona del Sahel, la orilla inferior donde ya culmina el Sahara, del norte hacia el sur, o donde comienza el Sahara, si se ve de la perspectiva desde el sur de esa parte del continente africano hacia el norte. Ya tenemos en la línea al profesor Ernesto Wong, a quien damos la bienvenida. Muy buenas tardes, profesor, bienvenido a En Contexto Radio. Muy buenas tardes, profesor Arellán. Gracias por lo de profesor, nos hemos equiparado entonces, muchísimas gracias, y viniendo a ustedes es un gran halago. Claro, profesor de comunicación, como eres los corresponsales voluntarios del pueblo. Tenemos pendiente volver a coincidir en esta dinámica formativa de la cual usted lleva parte, profesor. Vamos a convocar en la cohorte 9 y te invito. Bueno, aceptar la invitación, ya aquí está, queda registrado en directo. Este tema de los conflictos en África es de mucha data, ¿no? Pero en los últimos años se está dando la característica de expresiones de mucha independencia de algunos gobiernos africanos, como estos que se mencionan, que aparecen como nuevos integradores, como es el caso de Mali, de Níger y de Burkina Faso, que dejaron al antiguo proceso de integración, la CEDEAO, que se plegó completamente a Francia, y formaron una nueva agrupación allí en el Sahel. Es una confederación de estados, ¿no? Sí. Tienen alguna especie de acuerdos también de defensa mutua. Sí. Hay que decirle a los oyentes que el Sahara es
alrededor de 10 veces el tamaño de Venezuela, ¿no? O más. Es un gran territorio que va desde Senegal con Gambia en el extremo atlántico hasta Sudán en el extremo del Mar Rojo. Entonces ahí están Mauritania, Mali, Níger, Chad y lo que es Sudán Norte y Sudán Sur. Ahí tenemos ahí un cuadro, dijéramos, entre ese grupo de Mali, Níger y Burkina Faso, que están teniendo su cierto significado en el Chad, en el vecino de Níger, que también expulsó a las tropas francesas, le pidió que se fueran, ¿no? Bueno, justamente sobre ese proceso, profesor, pasa que comenzamos a la inversa de los temas como lo tenía planteado. Vamos a hacerlo sobre ese proceso de expulsión ya de las tropas francesas de la zona del Sahel. El último de este grupo de países africanos que le ha pedido ya váyase de aquí es el Chad. Coméntanos, bueno, un poco sobre este proceso. ¿Por qué se da este nuevo fenómeno, proceso de descolonización, segunda descolonización en esta zona? ¿Por qué Francia tenía presencia en esos países aun cuando ellos se habían independizado ya hace muchas décadas? ¿Cuáles eran las condiciones y las justificaciones de esa presencia que ya se ha terminado? Bueno, una de las situaciones que hicieron mantenerse ese neocolonialismo francés fue el problema de la moneda. El franco africano, que todavía ejerce un peso en muchos de los países, e incluso en los países estos que hemos mencionado también, el franco africano. Lo que pasa es que ahora, con el apoyo de China y de Rusia, el apoyo económico comercial de China, con todas las nuevas relaciones económicas, comerciales, financieras que están teniendo con los países africanos, desde hace varios años Rusia está también relacionándose más desde el punto de vista de la seguridad, de la defensa, porque es el fuerte de Rusia. Además, le ha ofrecido alimentos, en algunos casos gratuitos, el trigo ruso, etcétera. Y no es menos esencial la seguridad para el desarrollo de las inversiones que hacen otros países. Hay dos elementos que le dan más independencia a los gobiernos que lo quieren hacer y que tienen una identificación con sus pueblos, que es lo más importante, porque por eso es que son más independientes, porque tienen el apoyo ese económico externo con sus riquezas, porque están trabajando con las riquezas de los propios africanos, ¿no? Que estaban en manos monopólicas de Francia o de Inglaterra en otros casos, pero que ahora ellos obligan a sus antiguas metrópolis a compartir y a hacer lo que ellos digan, porque son más independientes, gobierno más independiente, lo cual Francia lo tiene que aceptar. Por eso es que han salido a regañadientes, pero han salido de los territorios y siguen las relaciones equilibrándose más, de forma más independiente por parte de los gobiernos que están en Mali, en Níger y en Burkina Faso. Hay que siempre recordar eso, porque también están siendo apoyados por la Unión Africana, que agrupa a los 55 países, por Argelia, que tiene mucho peso en todo esto, por la frontera que tienen directamente con Mali, histórica, porque los argelinos fueron ayudados a independizarse de Francia con la ayuda de Modibo Keïta, que fue el fundador de Mali, y que ahí está, bueno, toda una historia que hay que recordar siempre, con el Frente de Liberación Nacional de Argelia y aquel gran hombre que hizo el libro relacionado con los colonialistas. Bueno, todo un conjunto de datos, Arellán, respecto a esa zona, ¿no? Profe, y esto ha caído como una patada en el hígado a Francia, esta retirada de sus tropas. Es también una pérdida de influencia y la expresión entonces de una renovada decadencia de ese imperialismo francés. ¿Cómo queda Francia en todo esto? Sí, Francia está tratando de mantener con algunas presiones sobre fuerzas que ellos tienen todavía, que se identifican con ellos, gente leales que están en algunos de los países francófonos de lo que era
el África Occidental francesa. Si nos faltan cipayos. Que está, bueno, desintegrada, pero existen todavía focos de fuerza allí, ¿no? Y siguen sacando sus productos ahora, como te decía antes, ahora con más autorización de los gobiernos estos que tienen un peso grande en la política y deciden actualmente porque tienen también el respaldo de China y de Rusia en todo esto, ¿no? En todo esto. El caso Sudán es un caso muy interesante. Vamos a hablar ahora de eso. ¿Qué sucede en Sudán? ¿Qué clase de guerra y conflicto se está desarrollando en ese país? ¿Es algo étnico? ¿Es político? ¿Hay algún grupo interesado en separar o crear otro nuevo estado dentro de Sudán que ya le quitaron una parte? Sí, eso, mira, el caso Sudán es interesante, te decía, porque el presidente de todo Sudán, que era Omar al-Bashir, muy cercano a Venezuela, muy amigo de Chávez, fue derrocado precisamente en los años en que Obama tiene peso en África, y lo derrocan porque al-Bashir solucionó un problema que había en Sudán, que era el enfrentamiento entre el norte y el sur, y él prometió que le iba a facilitar la independencia a Salva Kiir, que es el actual presidente de Sudán del Sur, cuando era un movimiento guerrillero en contra de eso. Y él lo permitió, lo autorizó, y en el 2005 decretó la independencia de Sudán del Sur con Salva Kiir al frente. A partir de ahí hay una recomposición y baja las tensiones, sobre todo en las zonas esas que había mucha situación, pero con estas relaciones con China que avanzan, el imperio norteamericano trató de cortar eso con el derrocamiento de al-Bashir, que le había ofrecido a Putin, a Rusia, un territorio para hacer una base naval allí en Sudán y reforzar la base de Djibouti que tenía China. Ahí se reforzaría con esa base. Lo grato es ahora, independientemente de lo malo que hay de toda la guerra y las muertes que no se debían dar, producto de grupos que están incentivados por Occidente para desestabilizar a Sudán, la actual presidencia que ocupó después que al-Bashir es derrocado, pero que ambos, tanto los grupos que están en el poder, el gobierno, como la fuerza fundamental que se opone, que trata de tener el poder, ambos han reafirmado su autorización a que Rusia tenga su base naval. Ahí hay una situación que dentro de todo este conflicto está unas ciertas fuerzas internas de los que están enfrentándose al gobierno para no parar la guerra. Profesor, un inciso, me está diciendo que los dos actores esenciales involucrados en el conflicto en Sudán están de acuerdo con respecto a la instalación de una base militar rusa en territorio sudanés. Los dos, al margen de la diferencia que tienen, ¿están de acuerdo en eso? Están de acuerdo los dos, lo han declarado. Porque, ¿Y esto qué? Porque mucho de esa fuerza que está enfrentándose es de las fuerzas que eran leales al Bashir. Pero ahí dentro de eso hay esos grupos que forma Occidente para que no se dé la unidad, para que no se resuelva eso de forma conversada, ¿no? De forma pacífica, por la vía diplomática de ambos grupos. El gobierno no ha podido vencer a esa fuerza que están formada con parte a veces del ejército anterior, porque eso es lo que pasa en África. En África, claro, en África fue común que quien ganara, por golpe de Estado, por lo que fuere, ganara, se quedaba con todo. Pero eso empieza a ser cambiado a partir de los cambios de la correlación mundial de fuerza, del decrépito de Estados Unidos, del decrépito de Europa, las metrópolis imperialistas, y empieza a tener actores enmascarados
con la imagen de Al Qaeda o la imagen de los que de estos que guerrillas de derecha asesinas que llegan a los países africanos matando, asesinando y sometiendo a los pueblos. Entonces, hay una combinación en este tiempo de esa guerra híbrida en África para desestabilizarla, porque es que ya no pueden, como se mostró ahora con el acuerdo de la AFTA, ¿no? Esta asociación de integración de toda África, donde la mayoría grande de los países africanos han firmado ya el proceso ese de área de libre comercio, área de libres inversiones, etcétera, que le da un poderío con esos 1.400 millones de habitantes que tiene África a despegarse. Y de ahí es que algunos países cada vez más están incorporándose a los BRICS. Ya se incorporó Etiopía y Egipto junto con Sudáfrica. Ahora están hablándose de otros 3 más países africanos para los BRICS. Hay estados socios, entre ellos creo que Nigeria, sí, el país más Argelia poblado. Quiere, Angola, Argelia también, que es una potencia petrolera, y más ahora con el gobierno de João Lourenço, que ha combatido la corrupción. Han puesto preso hasta la hija del presidente, porque era la presidenta de petrolera allí, al hijo que creo que se fugó con $5 millones en la cuenta en Suiza. Bueno, todo un conjunto de cosas que se están haciendo, sobre todo en el proceso de integración del sur, que hay que recordar que la SADC, es decir, la comunidad de estados del África del Sur, que tienen 16 países y que están logrando una verdadera integración, un libre comercio entre ellos. Ha proliferado mucho el comercio interno entre esos países y la protección también, la defensa integral de uno con otro, porque las fuerzas de la SAC incluso ahorita están participando en la República Democrática del Congo por el enfrentamiento al M23. A esa parte quiero avanzar, profesor. Se me está sí, siempre un paso adelante. Eso significa que está en la jugada. Pero antes de pasar al sí, caso del Congo, solo para remarcar o que me ratifique esta percepción que me dio su respuesta sobre el conflicto en Sudán, que una vez que Sudán abre las perspectivas, las posibilidades de inversión de China en Rusia en ese país, se inicia el conflicto. Entonces la guerra o el conflicto o la guerra civil en Sudán tiene que ver entonces con la disputa global entre potencias o del intento, el esfuerzo del Occidente, Europa y Estados Unidos de contener en todos los espacios la expansión, el desarrollo de China, en este caso en África. ¿Es un espacio de disputa entre potencias lo que sucede en Sudán? No se puede decir tan tajantemente que es resultado de esa lucha de las potencias. Pero interviene. Es decir, una cosa es la época de la Guerra Fría, incluso ni en la época aquella, porque cuando se habla de achacarle todo a las potencias, se niega un poco o se esconde el deseo de los pueblos a ser independientes. Y antes se hablaba, hay bueno, mucha literatura sobre la cuestión de la Guerra Fría y la causa principal de los países africanos, y no es la causa principal es el derecho de los pueblos a independizarse, que entra la potencia enfrentada al imperialismo, entra a participar, a ayudar. Bueno, las potencias coloniales muestran con la participación de ellos, con la guerra, es que no se quieren someter a la nueva correlación de fuerzas y fomentan las guerras. Y lo hacen muchas veces a través de grupos ligados a corporaciones económicas que están extrayendo las riquezas de África, como pasa en la mayoría de los países africanos. Entonces, ese enmascaramiento a veces que entonces hace aparecer los conflictos como una lucha de las potencias. Okay. Pero
del lado de Rusia y de China, la participación de ellos siempre es en apoyo económico, financiero. No se ha visto todavía una presencia de tropas, salvo algún caso así medio complicado, pero muy breve, como fue en la República Centroafricana, que logró Rusia estabilizar el país, y andan esas fuerzas internas de la República Centroafricana, que fronteriza también con esa zona que estamos hablando, de mantener un sistema político propio. Entonces, hay que siempre recordar el interés de los pueblos que están sometidos. Con lo que pasa es que también hay que entender de que la mayoría de esos países tienen sistemas capitalistas de producción. Lo que pasa que ahora, con el apoyo que está dando China y Rusia, esas economías mixtas se promueven con un avance, ¿no? Como pasa aquí en América Latina, con los países que están articulándose también a China y a Rusia. La presencia de las empresas capitalistas, pero que están obligadas a subordinarse a un gobierno independiente, que ahí es donde está el secreto de todo. Si el gobierno es verdaderamente independiente, puede tener empresas capitalistas, pero también empresas públicas, como pasa en los países nuestros. Y en África también se está fortaleciendo mucho la empresa pública y conformándose, porque ahí es donde está la integralidad de las relaciones con China. Son jóvenes que forman empresas públicas y privadas también, pero públicas, que se han formado en China o en Rusia. Eso abunda ahora en África. Los expertos, por ejemplo, Etiopía tiene mucha independencia económica, que es fronteriza con Sudán, donde está actuando los graduados en Cuba, en Etiopía, y le dicen los etiocubanos, graduados desde primaria, secundaria, universidad, profesionales, y que han ido a regresar a Etiopía, porque los etíopes tienen un sentido, una identidad muy fuerte de etíope. Es uno de los países que la identidad es fuerte frente a Occidente. Desde Haile Selassie, que era el emperador, que fue un emperador que fue fundador de la Organización de la Unión Africana, la OUA, y incluso hay familiares del Selassie que están en el gobierno, porque son muy nacionalistas, y la identidad se ha fortalecido con estos profesionales que se formaron en Cuba desde pequeños. Eso lo vemos a diario, las actividades que hacen, los que aparecen con eventos de apoyo a Cuba, en Etiopía, las delegaciones que constantemente están viajando, intercambiándose, etcétera, etcétera. Es admirable entonces el apoyo que Cuba está dando a pesar de sus circunstancias. No ha renunciado a esa solidaridad internacional con África. Profesor, son las 2:26 de la tarde, nos quedan 2-3 minutos. Estamos conversando con Ernesto Wong, profesor, investigador, escritor también de estas investigaciones, analista internacional. Estamos revisando en este tiempo lo que nos alcanza sobre la compleja actualidad de África. Y no quería despedir o terminar esta conversación e ir a la pausa sin preguntarle sobre qué es lo que está sucediendo en el Congo. Enfrentamiento entre las fuerzas oficiales, las Fuerzas Armadas y el M23. Este M23, ¿qué es? Es una milicia con aspiraciones de alcanzar el poder, de disputar el control de un territorio en particular en donde hay mucha presencia de minerales estratégicos. Tiene intenciones de secesionar alguna parte del territorio. ¿Qué se está desarrollando en este momento en el Congo? Bueno, en el Congo es un territorio alrededor de 3 o 4 veces el tamaño de Venezuela. En esa zona de la cuenca congolesa hacia arriba, hacia lo que podríamos decir el norte oriental, allí siempre existió un conflicto generado por la antigua forma colonial que existió en esa zona, que fue una zona considerada como el África de las compañías concesionarias, donde el rey belga era el jefe de eso. Entonces,
las compañías que se asentaron allá arriba, al final de la cuenca congolesa, hacia la montaña, encontraron desde tiempos remotos uranio. Ese uranio fue el motivo por el cual le dan un golpe de Estado a Lumumba con apoyo de la CIA en 1963 y siguieron tratando de secesionarse allí en lo que es la provincia, lo que era Katanga. Allí mismo siguen los conflictos incentivándose con presencia, parece, de Ruanda, tropas paramilitares de Ruanda para quizás expandirse, porque Ruanda es uno de los países más pequeños de África, pero tiene un cierto poderío militar, apoyado también por Occidente, etcétera, con sus características también con otros países, y tienen presencia en este M23, que también está incidido por las fuerzas de seguridad que crean esas empresas que están explotando esa zona del Congo Democrático, de la República Democrática del Congo. Lo que pasa que a la caída de Kabila, de Joseph Kabila, hijo de Laurent Kabila, los dos presidentes que derrocaron a Mobutu Sese Seko, que fue el asesino de Lumumba, la pérdida de Joseph Kabila propició la llegada de un gobernante empresarial, el Tshisekedi, y que no ha podido manejar bien las fuerzas del ejército y las fuerzas militares, ¿no?, del Congo, y tiene, yo dijera que cierta resistencia también de parte de algunas fuerzas internas del Congo. Entonces hay una situación bien compleja. Estaba una de las últimas noticias, la conversación que iba a tener Tshisekedi con el presidente de Ruanda, donde tienen un liderazgo muy antiguo de la época en que asesinaron los Hutus, asesinaron a 1 millón de Tutsis, aquello que vimos hace años, en los años 80 y tanto, ¿no? Ahí entonces, bueno, está esa confluencia de intereses históricos por la explotación de las grandes riquezas minerales que hay allí en esa zona donde están peleando Goma, que están en discusión todavía con el gobierno, pero ya un control del M23, que no van a aceptarlo los países de la SADC, no van a aceptar una secesión allí, y va a haber una situación que no lo van a poder estabilizar como una separación del Congo. Hasta ahora lo que yo veo es eso, ¿no? Bien, profesor, bueno, la perspectiva, agradecido con la que nos acaba de compartir este repaso veloz. Sabemos que es muy ambicioso, muy poco tiempo para profundizar sobre temas tan complejos y sobre los que tenemos una información parcial muy escueta, porque el África lamentablemente se nos cuenta y se nos muestra poco desde los grandes medios de comunicación. Muchísimas gracias, profesor. Cuénteme. Internacionales de FACES de la UCB, yo he tenido 43 grupos de África. ¿En dónde? Que no escuchamos la última parte. Yo imparto el seminario de África en la Escuela de Estudios Internacionales de FACES desde hace cerca de 24 años. 24, 25 años de verdad, entonces con este esfuerzo importante de estudiar África y excelente oportunidad para nosotros tenerle en este espacio una autoridad en este tema de conocimiento del continente. Muchísimas gracias, profesor. Invitado para otras ocasiones para revisar esto y otros temas que también usted maneja con mucha solvencia. Muchas gracias. Escuchábamos a Ernesto Wong, profesor, investigador, con especial énfasis en los temas de África, acá en Contexto Radio, con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Antes de pasar a la pausa, repaso mis puntos de contacto en las redes sociales. En Instagram me puedes conseguir como @soycarlosarellán, Arellán con doble L. También en TikTok como @soyarellán, en X como Soy Arellán también, y tengo canal de Telegram, que también es no muy creativo respecto a las versiones anteriores. Soy Carlos Arellán, así me pueden conseguir en las redes sociales.
2:33 de la tarde, corresponde hacer una pausa. Señor Ricardo Miranda, ponga tema musical y nos vemos y nos escuchamos enseguida. Vamos a contactar al profesor Franco Vielma, analista, también investigador, para conversar sobre lo que ha sido este escándalo generado en los Estados Unidos por la investigación ordenada por el presidente Donald Trump sobre la USAID. No se aparte, minutos, estamos de vuelta. Estamos de vuelta con más de En Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Está en sintonía de la 104.9 FM. Como lo anunciábamos antes de ir a la pausa, vamos a revisar ahora con nuestro invitado y analista internacional el tema de la investigación que ordenara el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la USAID, la Agencia Estadounidense de Desarrollo Internacional, USAID, lo cual ha levantado una serie de polémicas, escándalos sobre la financiación que desde este organismo se realizan a distintos tipos de iniciativas que están muy lejos de los objetivos piadosos que ellos autoproclaman, como el de la asistencia a causas humanitarias, así como la promoción de la democracia. Tenemos ya en la línea telefónica a Franco Vielma, él es profesor, investigador, columnista, que ha publicado
sus investigaciones en medios como Misión Verdad, solo por mencionar a uno de ellos. También es colaborador y analista invitado para compartir su aporte con otros medios internacionales, a quien damos la bienvenida, y lo tiene también aquí en Venezuela News Radio. Buenas tardes, Franco. Buenas tardes, Carlos. Saludos a ti y saludos a tu audiencia. Gracias por la invitación. Gracias a ti también por estar con nosotros. Y bueno, preguntarte, para comenzar ya de lleno esta conversación, ¿cuál es el interés de Donald Trump de girar o de comenzar esta investigación sobre los USAID, tratándose de uno de los instrumentos que tienen para el desarrollo de su política exterior, para hacer prevalecer sus intereses? ¿Por qué cuestionar esta herramienta? Bueno, lo primero que hay que precisar es que existe una confrontación natural entre varios factores dentro del gobierno estadounidense. Entonces, podríamos hablar de dos grandes grupos. Uno de ellos es el grupo que representa al establishment, al Estado profundo, es decir, es una maquinaria burocrática funcional del Estado norteamericano que funciona de manera indistinta en gobiernos demócratas o republicanos. Y por el otro lado, el grupo MAGA, que es el Make America Great Again, que es, si se quiere, un grupo de funcionarios, actores, millonarios, que están incidiendo en la política y participando en la política de Trump, y que son, vamos a decir, una fuerza anti-status quo de las fuerzas tradicionales demócratas y republicanas. Esa puja está, si se quiere, ganando la MAGA, ya que han puesto la mano sobre la USAID, que es uno de los instrumentos tradicionales del Estado profundo para su acción en el ámbito internacional. Entonces han destapado esta olla para, se quiere, de alguna manera fustigar, presionar, penalizar y abrir la caja de Pandora en uno de los mecanismos y brazos del sistema político exterior estadounidense, bajo el argumento y bajo el señalamiento, que también es legítimo, de la corrupción y de la desviación de propósitos esenciales de esos recursos, ¿no? Entonces el destape de esta olla de corrupción que había allí tiene un propósito funcional muy claro, que se quiere hacer política para los MAGA y debilitar los mecanismos de acción del Estado profundo tradicional que ha existido en Estados Unidos desde los años 60, desde que existen instituciones como la USAID. Franco, ¿cuál es el objetivo, el área de acción que desempeña la USAID? ¿Hacia qué destina sus fondos? ¿Cuáles esos propósitos que proyectan públicamente, pero que en el fondo, debajo de la superficie, en realidad son los que buscan? Bueno, mira, hay que precisar y aclarar lo siguiente, ¿no? Hay que entender lo que está ocurriendo con la USAID como un árbol caído. ¿Ok? De un árbol caído tú puedes hacer leña, o puedes hacer mesas o sillas, o puedes hacer mondadientes. Es decir, lo que está ocurriendo tiene propósitos funcionales para MAGA y funciones específicas para la política de Trump contra los actores políticos del establishment tradicional. Pero eso no quiere decir que ellos tengan un propósito antiimperialista, ¿no? Y eso hay que precisarlo. Okay. Probablemente la USAID u otra institución sea lanzada para atender los mismos fines, ¿no? Ahora, ¿cuál es respondiendo a tu pregunta? Lo que se ha encontrado allí es que muchos de los mecanismos de financiamiento y de la ayuda internacional de Estados Unidos se han empleado para operaciones de cambio de régimen, para operaciones de desestabilización, para corrupción, para acciones de desarticulación política o desestabilización en algún país objetivo, y básicamente es parte pues de una gran estrategia que existe dentro del poder, que se llama técnicas de poder blando. En muchos casos han sido técnicas de poder blando las que se han aplicado y las que se han usado desde el financiamiento de la USAID, desde financiar grupos como por ejemplo el Festival de Nuevas Bandas o Raguayama en Venezuela, hasta financiar, si se quiere, operaciones políticas y medios de comunicación, tal como se hizo contra Rusia, tal como se ha hecho en Venezuela a favor del internato fake de Juan Guaidó, y todos esos mecanismos que han sido ya conocidos por parte de la sociedad venezolana y que se han ejecutado a través de
actores políticos, actores parapolíticos, como fue el caso del interinato venezolano, y organizaciones no gubernamentales que reciben dinero por parte de la USAID. Antes de pasar al caso venezolano que lo menciona y es pertinente traerlo a colación para ir sobre las respuestas anteriores sobre lo que está sucediendo con la USAID, que comparabas con la metáfora de un árbol caído y la disputa entre factores de poder, el Estado profundo tradicional y el MAGA. Entonces hay que entender la USAID o esta investigación sobre la USAID no con el objetivo de cuestionarla, destruirla y hacer más compasivo a los Estados Unidos, sino para desplazar a un grupo o una burocracia funcional a ese Estado profundo no trompista para colonizarlo ahora y colocarlo en sintonía de los objetivos de este nuevo grupo de poder trompista. ¿Aló? De la desarticulación, uno de los ejecutores directos de la desarticulación de la USAID es precisamente Elon Musk, quien está desarrollando el aparato propagandístico que está exponiendo esa corrupción o esas debilidades o esas desviaciones de la política de la USAID, ¿no? Entonces esto hay que entenderlo como un objetivo puramente funcional e instrumental a los objetivos de reacomodo de las correlaciones de poder internas dentro del gobierno y las instituciones estadounidenses. No hay propósitos benévolos en esto, aunque las revelaciones que están haciendo están por terminando de confirmar lo que muchos gobiernos y países han denunciado durante muchos años: el uso de los recursos de la USAID para propósitos de operaciones de poder blando, operaciones de cambio de régimen. Con estas acciones, y yo quiero darle un significado desde la perspectiva venezolana, con estas acciones, independientemente de las razones por las que se estén ejecutando en Estados Unidos, por esto que está sucediendo, por estas revelaciones que están surgiendo, se le otorga la razón a gobiernos como el gobierno de Venezuela cuando pone leyes para regular las vías de financiamiento de algunas organizaciones no gubernamentales y que éstas puedan exponer el origen de sus fondos y explicar ante las instituciones el origen de sus fondos, porque muchos de esos hilos de recursos que salen desde Washington tienen propósitos que no están vinculados a los supuestos objetivos humanitarios, de desarrollo social, de desarrollo ecológico, etcétera, que supuestamente son financiados desde la USAID. En realidad, en muchas ocasiones, muchas de estas ONG merecen ser auditadas, merecen ser revisadas. Y con esto que está ocurriendo con la USAID, se confirma que Venezuela tenía razón al poner una ley que regula las ONG. Bien, 2:46 de la tarde, estamos conversando con Franco Bielma, analista internacional, también investigador de temas de índole global y con quien estamos revisando el desarrollo de esta investigación del gobierno de los Estados Unidos sobre la USAID y cómo este instrumento de la política exterior norteamericana ha tenido su intervención, injerencia en contextos como el caso venezolano. Sobre el caso venezolano, conocido el apoyo financiero otorgado a esta trama del gobierno interino, pero también bastante llamativo, aunque parezca superfluo, no lo es, también el apoyo, la subvención que da a otras herramientas, a otros formatos para generar procesos de molestia y desestabilización interna, como es el espacio cultural o del entretenimiento. Hablabas del apoyo a formatos que parecen inofensivos, como el desarrollo, apoyo a bandas musicales, pero que esto tiene un trasfondo y que una de esas expresiones ha sido este grupo musical de Raguayana, los cuales han tenido posiciones políticas explícitas en los últimos tiempos y que da cuenta de que, si bien tienen el derecho de tener su opinión política, pareciera que más allá de ejercer un derecho estarían involucrados en una intención de generar algún tipo de influencia en contra del proceso político venezolano y generar condiciones de un cambio de régimen. ¿No es muy exagerado eso? Mira, yo llamaría a buscar por internet la investigación que hizo el profesor Timothy Hill. El profesor Timothy Hill, su apellido se escribe H-I-L-L, quien realizó un estudio sobre el uso de las ONG para crear, por ejemplo, operaciones de color en Venezuela y
financiar a través de la USAID operaciones culturales, así también se les llama, a las actividades que se desarrollan con el simple, entre comillas, propósito de ofrecer conciertos musicales. Mira, en esa investigación queda reseñado Raguayana y también queda reseñado, por ejemplo, un grupo que se llamaba La Vida Boheme, ¿okay? Otra agrupación llamada Candy 66 y otras instancias que fueron financiadas por la Embajada Americana en Venezuela en el marco de las nuevas bandas, el movimiento de nuevas bandas en Venezuela hace muchos años. Entonces, estas operaciones culturales significa otorgar recursos a algunas agrupaciones musicales para que desarrollen su carrera, se den a conocer, pero pidiéndoles ser actores en la opinión pública y fijar postura contra el gobierno de Venezuela. Y entonces estas operaciones de colores fueron reveladas por el profesor Timothy Hill usando documentos desclasificados estadounidenses que referían cómo a través de la USAID y cómo a través de otros mecanismos de financiamiento se realizaban estas operaciones culturales. Entonces, recomiendo esta investigación. Creo que ese profesor, que es estadounidense, sociólogo, tiene un trabajo bastante sólido de investigación en la materia, para que no hayan dudas. Es decir, hay material disponible que indica cómo ocurrió esto. Pero las operaciones de la USAID, que son más graves, que son más difíciles y que son más intrincadas, por supuesto, residen en los nudos operativos funcionales del interinato en Venezuela. Es decir, hay medios de comunicación en Venezuela que surgieron gracias a los recursos de la llamada lucha por la democracia en Venezuela, que fueron dinero de la nación que se entregó al interinato, dinero congelado a Venezuela que se entregó al interinato y que ha servido para propósitos múltiples, desde pagar sueldos de los diputados de la Asamblea Nacional 2015 hasta recursos para financiar propagandismo, impulso de contenidos en redes sociales, medios de comunicación, generadores de contenido, influencers, etcétera. Hay muchísima gente, hablando del caso venezolano, que está involucrada. Franco, sobre este mecanismo bastante difuso, gris, que emplean estas instancias como la USAID, se pudiese circunscribir, y llama mucho la atención, a eso uno lo ha leído con frecuencia en algunos medios, y esos mismos medios lo promocionan así, que es un mecanismo de financiamiento, a veces esta concesión de premios en el exterior y donde va un funcionario o un directivo de estos medios a retirar un premio de $500,000, $600,000 por la defensa de la libertad de información y garantizar el acceso libre de información para el pueblo. Por ahí, cuando vemos ese tipo de iniciativas, pudiésemos sospechar que detrás está una iniciativa como esta. Mira, algunos premios, porque es difícil meterlos a todos en el mismo saco, no necesariamente tienen que ver con la USAID, ¿ok? Pero, en realidad, cuando, por ejemplo, vemos esos premios, entre comillas, que se han entregado a unos dirigentes políticos, eso está más arreglado que en Miss Venezuela, ¿ok? Es decir, eso está completamente manipulado y en algunos casos son mecanismos para exaltar figuras, para exaltar el sujeto, para incluso hacer sobresalir o construir un momentum político. Te voy a poner un ejemplo. Hace poco hubo un premio, no recuerdo el nombre de verdad, porque es un nombre creo que serbio, eslovaco, no lo recuerdo, que se entregó a la dirigente María Corina Machado. Entonces hubo un revuelo grandísimo porque esta señora había recibido este premio. Lo cierto es que este mismo premio lo había recibido el Chigüire Bipolar en el año 2017. ¿Okay? Y no hubo un revuelo ni un cambio significativo dentro de la política cuando el Chigüire Bipolar recibió ese mismo premio. Creo que es el premio Sájarov. Correcto, muy bien. Entonces el Chigüire Bipolar también había ganado ese premio. Ahora, ¿por qué lo ganó María Corina Machado en el contexto del año 2024, después del 28 de julio? Porque la intención era construir un momentum político. Entonces, en muchos casos, claro que sí, esa cuestión de los premios es un mecanismo también de poder blando, porque es un mecanismo de construcción de opinión pública y la construcción de una supuesta articulación de actores internacionales poniendo foco sobre Venezuela y resaltando actores políticos específicos. Bien, entre los ganadores de ese premio
Sájarov, que leemos aquí, que es un premio para la libertad de conciencia, bautizado así en honor al científico y disidente soviético Andrei Sájarov. Fue establecido en 1988 por el Parlamento Europeo como un medio para homenajear a personas u organizaciones que han dedicado sus vidas y acciones a la defensa de los derechos humanos y el liberalismo. Aquí, bueno, ya tienen datos de lo que es el significado de este premio. Como ya lo decía justamente Franco Bielma, ganador fue María Corina Machado y Edmundo González en la edición de 2024, antes en 2023 una disidente iraní, en 2022 al pueblo ucraniano, esto en el contexto de su enfrentamiento en contra de Rusia, en 2021 Alexei Navalny, en 2020 a la oposición la discrecionalidad, ¿no? de Bielorrusia. Sí, se nota hacia dónde se inclina geopolíticamente la concesión de estos premios del premio Sájarov. Ya para cerrar, nos quedan pocos minutos, Franco. Además del USAID, porque se habla mucho del USAID, ¿qué otros instrumentos similares tiene Estados Unidos para hacer este mismo tipo de trabajo, pero que no están bajo la lupa mientras todo el mundo está pendiente de la USAID? Bueno, la USAID tiene dependencia del Ejecutivo estadounidense, pero también existe la NED, la National Endowment for Democracy, ¿ok? Esta institución está regida por el Congreso estadounidense. Entonces, allí, tal vez, eso depende de la disposición de los senadores y representantes con mayoría republicana en ambas cámaras, dependerá de ellos si es que ocurre una investigación similar. Mira, si la USAID se encontraron sapos y culebras, mira, en la NED se podrían encontrar hasta un dinosaurio, porque los fines de la NED son mucho más específicos para lo que ellos señalan, la promoción y el desarrollo de la democracia como modelo y como esquema civilizatorio del mundo occidental, anglo-occidental. Entonces, las acciones que financian por la NED son mucho más políticas que sociales. Entonces, eso, por supuesto, tiene que incluir seguramente operaciones de poder blando, operaciones de desestabilización, operaciones de cambio de régimen por la calle del medio. Así que quizás la NED también sea objeto pues de una revisión, tal como está ocurriendo con la USAID. Y creo que también los partidos republicanos, el Instituto Republicano Internacional tiene un fondo similar y el Partido Demócrata tienen instrumentos similares cada uno, ¿no? Sí, mira, es que los mecanismos de poder blando son muy diversos. Incluso el Partido Socialdemócrata Alemán tiene financia la Fundación Rosa Luxemburgo, que fue una organización que incluso en algunos años del chavismo tuvo unas posiciones afines a las dinámicas políticas de Venezuela, porque en aquel momento financiaron, por ejemplo, el Centro Internacional Simón Bolívar. Ahora, el día de hoy, pues la Fundación Rosa Luxemburgo se ha articulado con algunos actores de la oposición roja o la oposición por la izquierda hacia el chavismo, ¿ok? Pero este es el Partido Socialdemócrata Alemán. Entonces sí, hay muchas instituciones y países y gobiernos poderosos que tienen esas instancias, si se quiere, de financiamiento y de acción política para desarrollar acciones y políticas de poder blando. Así que no me extrañaría, por supuesto, que sigan saliendo cosas por allí. Bien, bueno, muchísimas gracias, Franco Bielma, por compartirnos tus consideraciones y el análisis sobre este caso de la investigación sobre los USAID, que al mismo tiempo nos pone en advertencia de que hay otros instrumentos similares y hasta con la posibilidad de un accionar mucho más preocupante que el de los USAID, que todavía está pasando por debajo de la mesa mientras todos estamos pendientes de la investigación sobre este organismo hasta hace poco autónomo y que ahora pretenden fusionar con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así que damos el agradecimiento a Franco Bielma, que esperamos tener en otras oportunidades para seguir revisando temas de esta índole. Saludos, Carlos, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, son las 2:57 de la tarde, ya estamos en la recta final de esta emisión de En Contexto Radio, está en sintonía de la 104.9 FM. Recuerde que también somos circuito nacional con 11 señales, estamos en Táchira, en el sur del lago, a través de la 101.7 FM. Vamos a esperar que nuestro compañero Nava nos ponga la placa ahí con todas las señales. En Táchira con la 101.7 FM, sur del lago también en el mismo dial, 101.7 FM. En Aragua nos puede escuchar a través de la 102.5, en Anzoátegui sintonizar a través de la 99.3 FM, en Maturín
y en Maturín a través del 88.1 FM, en Trujillo, en Portuguesa, en Barinas y en Apure en el mismo dial 89.1 FM y en Nueva Esparta a través de la 106.5 FM. 2:58 de la tarde, me despido. Mis puntos de contacto en las redes sociales, en Instagram @soy Carlos Arellán, en X y en TikTok como @soy Arellán. Tengo canal de Telegram, soy Carlos Arellán. No hay mucho para memorizar y para perderse. Soy Arellán, soy Carlos Arellán. Así me puedo ubicar en las redes sociales. También pendiente de las redes sociales de Venezuela News Radio. Nos vemos y nos escuchamos. Así que bueno, hasta la próxima semana, hasta el próximo miércoles. Mientras tanto, continúe con la programación de Venezuela News Radio, la verdad de Venezuela. Y con esto concluimos otra fascinante edición de El Mundo en Contexto.